Gracias. Amén, hermana. Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla, por favor. Compartir unas imágenes del tema de esta noche. Unos minutitos, por favor. Bien, hermanos, muy buenas noches. Como ya nuestro hermano Jimmy y nuestra hermana Daisy nos presentaron, una vez más estamos aquí en la hermosa diócesis de Cajamarca. Hoy, queridos hermanos, hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo a seguir preparándonos, a seguir formándonos en este nuevo proyecto Formar para Servir, en estos módulos de formación básica. En esta noche, queridos hermanos, empezamos con el módulo 2, conociendo las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, vamos a compartir en esta noche, queridos hermanos, hoy, queridos hermanos, vamos a hablar de las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, nosotros como parte de la Renovación Carismática Católica del Perú, desde cuando uno llega a un grupo de oración de la renovación, lo primero que te enseñan a amar es la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios que es vida, la palabra de Dios que edifica. El leer las Sagradas Escrituras es el pilar fundamental de la renovación carismática. Que cada uno de nosotros estemos atentos a la escucha de la palabra de Dios, a la escucha de las Sagradas Escrituras. Desde el principio, Dios Padre hablando a su pueblo a través de las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras, querido hermano, está el ministerio de salvación. Queridos hermanos, como carismáticos y como hermanos que estamos participando de este proyecto Formar para servir, tenemos que tener esa experiencia de amor a la palabra, esa experiencia de poder leer la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Tenemos que aprender a relacionarnos con la palabra de Dios, tener una actitud, pero una actitud de abrir mi corazón para escuchar la palabra de Dios, estar siempre dispuesto a que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo llegue a mi corazón, no desde nuestro intelecto humano, sino que llegue a lo más profundo de mi corazón, que la palabra de Dios vaya trabajando en nuestras vidas. La pregunta que nos haríamos en esta noche, queridos hermanos, ¿qué es la Biblia para ti? Cuando antes de conocer y tener esa experiencia de Jesús,
para mí la Biblia no existía. Para mí la Biblia era un libro más. Cuando estaba en mi época de secundaria, el curso de religión donde nos enseñan sobre Jesús era un curso que no, que, que no me interesaba, y aprobaba ese curso con la mínima nota 11, porque no había interés, porque las Sagradas Escrituras, la Biblia, para mí no existía. ¿Qué concepto tenemos nosotros de las Sagradas Escrituras? ¿Que es un libro de ideas humanas? ¿Es una colección de mitos, de parábolas, de leyendas? ¿Un libro que nos habla de la historia del pueblo de Israel? ¿Es un libro de código moral que nos dice que si cometemos adulterio, convivencia, estamos mal, equivocados? ¿Es un libro que habla de Dios? ¿Qué es la Biblia para ti, hermano? Nos preguntaremos en esta noche, ¿qué es la Biblia para ti? La Biblia es la palabra de Dios hecha libro, que nos ayuda a tener un encuentro personal con una persona, con la persona de Dios Padre, que nos ayuda a tener esa experiencia de vida a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, una experiencia con una persona, con ese Padre Dios que nos ama de una manera personal. Pero también nos ayuda a tener una experiencia de Jesús, del Hijo de Dios vivo. Queridos hermanos, en este módulo, conociendo las Sagradas Escrituras, tiene que renacer en nosotros el amor a la palabra de Dios, para poder tener esa experiencia con Dios Padre, para sentirme amado, para poder tener esa experiencia con Jesús, con el Hijo de Dios, con nuestro Salvador. Nosotros solo conocemos y comprendemos a profundidad a una persona en la medida en que nos relacionamos con ella. ¿Usted en algún momento se ha enamorado? ¿Ha tenido un enamorado, enamorada, novio o novia? ¿O antes de llegar al matrimonio, usted ha tenido que conocer a su enamorada, ¿verdad? Entrar en esos detalles de poder relacionarme, conocerla, aceptarla, valorarla, que forme parte de mi vida hasta llegar a compartir el último día de mi vida a través del matrimonio. Pues así, queridos hermanos, como vivimos enamorados de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, a través de ese amor a la lectura de la palabra de Dios, vamos formando esa relación de amor con Dios. Dios que nos va conociendo y nosotros que vamos abrazando el amor de Dios en nuestro corazón a través de las sagradas escrituras. Llegas a amar a tu esposa. Es por eso que llegas al matrimonio. Nosotros tenemos que empezar a amar a la palabra de Dios. Amén. Cuando tratamos a la Biblia como un conjunto de libros, solo nos llenamos de conocimiento. Solo es una relación académica, no generamos vínculo, no hay conexión, no hay atracción, no hay una amistad, ¿verdad? Ese ejemplo que les ponía del enamoramiento, del noviazgo, del matrimonio. Queridos hermanos, en la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que tener ese vínculo de amor, esa conexión. Tiene que nacer en nosotros esa necesidad de leer las sagradas escrituras, de amar a mi Biblia, porque aquí habita Dios.
Queridos hermanos, en la Biblia Dios se revela, Dios se manifiesta al hombre. En la Biblia, más que hablarnos de Dios, es Dios hablando, que nos habla a cada uno de nosotros. Nosotros que tenemos un camino en la renovación carismática, hemos tenido esa experiencia de Dios hablando en nuestras vidas, de Dios que nos guía, de Dios que nos va conduciendo por el camino que Él quiere, que nos ayuda a tomar decisiones cuando hay una amistad con la Biblia, con las Sagradas Escrituras. Hoy te queremos presentar a una persona que tiene un nombre, y ese nombre es Jesús. Jesús palabra, Jesús que nos habla, Jesús que quiere a través de su palabra tener un encuentro íntimo con nuestro ser, con nuestra personalidad. Amén. Vamos a compartir aquí, queridos hermanos, el primer nombre, la Biblia, palabra griega que significa libros, los que nos indica que la Biblia es un conjunto de libros. Hoy, Biblia significa colección de libros sagrados, tanto para judíos, para católicos. Nombres, también podemos considerar lo siguiente, las escrituras. Antiguamente lo llamaban así. Si no, veamos lo que Jesús le dice a los saduceos en Mateo 22, 29. Ustedes están equivocados porque no conocen las escrituras, ¿verdad? También tenemos Sagradas Escrituras, Santa Biblia o Sagrada Biblia. Es llamada así porque la Biblia puede santificar a la persona que la lee, que la medita, que la ama y la pone en práctica. No solo nos enseña la ruta de la santidad, sino que en ella se revela Dios mismo, fuente de toda santidad. Él nos hace santos. Queridos hermanos, para llegar a ser santos, tenemos que leer y amar las Sagradas Escrituras, la Sagrada Biblia o la Santa Biblia. Meditarla no en nuestra mente, sino que llegue a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro corazón. El ser humano, querido hermano, tiene necesidad de alimentarse 3 veces al día. Nosotros tenemos que alimentarnos de las Sagradas Escrituras 3 veces al día, alimentar mi espíritu. Amén. A ver, abran sus audios y digan amén. 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 Amén, hermanos. La palabra hoy en día también es llamada la palabra porque nos revela la palabra de Dios que es viva y eficaz, ¿verdad? La palabra de Dios es viva, eficaz, que penetra lo más profundo y lo más íntimo de nuestro corazón. La palabra de Dios toca corazones, queridos hermanos. La palabra de Dios se hizo carne en el vientre virginal de María. Yo recuerdo una experiencia en este caminar de la renovación carismática donde Dios me ha permitido visitar diferentes lugares para anunciar su mensaje. Pero cuando yo trabajo, soy almacenero, trabajo en obras y en proyectos, siempre yo anuncio la palabra de Dios, coordino con los ingenieros de seguridad, me dan siempre todos los sábados 10 minutos. Y en una oportunidad la palabra de Dios tocó a un trabajador de construcción civil, ¿verdad? Aquel trabajador era borracho, adúltero, infiel, pero llega un momento en el cual su hija se enferma y me busca y me llega a mi almacén y me dice, quiero que me hables de ese Dios que nos anuncias. Te compartí la palabra de Dios y la palabra de Dios trabajó en él.
Yo me enteré después de 3, 4 años, cuando nos volvimos a encontrar en un evento de la renovación en Lima y me dice, Lucho, gracias a tu oración, al mensaje de la palabra, hoy yo y mi esposa estamos perseverando en la renovación carismática y hemos tenido esa experiencia de Jesús a través de un seminario de vida en el Espíritu. Yo me enteré después de 3, 4 años de lo que Jesús había hecho en su vida y en su familia. Jesús palabra. La Biblia, queridos hermanos, también tiene una organización. Usted en su casa, ¿verdad? Usted se organiza. Su casa está organizada por más pequeña, humilde o sencilla que sea, ¿verdad? Su casa tiene una cocina, tiene una sala, tiene un baño, ¿verdad? Igual la Biblia tiene una organización, está organizada de tal forma que quiere que su tarea de comunicarse, de enlazarse contigo sea totalmente óptima. ¿Cómo está organizada la Biblia? La Biblia tiene 73 libros. Se le conoce con el nombre de canon bíblico. Y el canon bíblico es la lista de los libros que la Iglesia reconoce como inspirados. En nuestra Iglesia Católica existen 73 libros que conforman nuestro canon y está organizado en el Antiguo Testamento o en Antigua Alianza, que consta de 46 libros, Pentateucos 5 libros, libros históricos 16 libros, libros sapiensales y poéticos 7 libros y libros proféticos 18 libros. En nuestra Biblia encontramos, no, antes, por favor. En nuestra Biblia, aquí, queridos hermanos, podemos visualizar los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Y ahí está organizado por colores, qué libros pertenecen, qué libros son históricos, sapiensales, profetas mayores, profetas menores, pentautético. Entonces la Biblia está organizada. Cuando llegue este material a ustedes, ustedes van a poder visualizar cómo está organizada las Sagradas Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios que es viva y eficaz. Muy, avanzamos a las 10. Bien, queridos hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos un DNI, ¿verdad? Nosotros tenemos un DNI, porque somos personas, tenemos una identidad, tenemos una raíz, tenemos una huella digital que es única, tu número de DNI no se identifica, ¿verdad? Igual, queridos hermanos, la partida o el acta de nacimiento de la Biblia tiene un nacimiento, la Biblia tiene un acta de nacimiento, es el documento que aprueba la inscripción del nacimiento de una persona y sirve para identificarla y no confundirla con ninguna otra. Queridos hermanos, usted tiene una acta de nacimiento. Yo nací en el distrito de Negritos, provincia Talara, departamento Piura. Igual la Biblia tiene una acta de nacimiento. La Biblia tiene una acta de nacimiento y esta acta corresponde al reconocimiento oficial del canon bíblico católico por la Iglesia, ¿verdad? Por la cual se dio en el Concilio Ecuménico de Trento en el año 1545 y 1563. Queridos hermanos, miren los años en que los padres de la Iglesia, ¿verdad? Años de oración, de discernimiento, para poder organizar la Biblia, las Sagradas Escrituras, para poder tener una partida
una acta de nacimiento que nos identifique como católicos, que nos identifique que en la palabra de Dios vive Jesús. Queridos hermanos, en ese discernimiento, en esos concilios ecuménicos de Trento, dice que aquí se confirmó una vez más el canon bíblico, manteniendo los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Queridos hermanos, y hasta el día de hoy esto se mantiene porque es de Dios, porque fue inspirado por el Espíritu Santo, porque nació de un discernimiento. Queridos hermanos, ¿qué significa inspiración del Espíritu Santo? Es la acción del Espíritu sobre algunas personas para que pongan por escrito la palabra de Dios. Dios quiere manifestarse a su pueblo, pero toma como instrumento a personas tan humildes y sencillas como tú, queridos hermanos. Por ejemplo, cuando Jeremías escribió su texto, fue porque el Espíritu Santo lo inspiró, fue porque el Espíritu Santo tomó su vida, su corazón, sus labios, sus manos, sus pensamientos, para poder escribir ese libro de Jeremías. El Espíritu Santo tomó a Mateo para escribir el primer evangelio, porque el Espíritu Santo actúa sobre él. Esta inspiración es llamada inspiración bíblica, porque estas personas reciben el nombre de aiógrafos. Pedro nos dice, queridos hermanos, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado parte de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. La palabra de Dios ha sido escrita, si bien es cierto, por hombres como Mateo, como Jeremías, pero que fueron inspirados y fueron guiados por el Espíritu Santo. Y hasta este tiempo, hasta estos años, la palabra de Dios perdura para siempre. Esa palabra que nos consuela, que nos anima. Vamos a ver qué... Ya, la 12, por favor. ¿Qué contiene la Biblia? ¿Verdad? La Biblia solo contiene una historia. Es la historia de salvación en la cual Dios se revela como único Salvador. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Verdad? Digamos que la Biblia contiene una historia de salvación presentada en hechos históricos. Esos sucesos históricos están narrados en un lenguaje en diferentes géneros literarios, y más allá del género literario existe una verdad, una verdad, la salvación del pueblo de Israel, la salvación de nuestra vida. Queridos hermanos, en la Biblia nos transmite y nos enseña la verdad, la verdadera salvación, una verdad que tiene que ver con nuestra salvación personal. Cuando leemos la Biblia, no es para buscar cuestiones científicas o para buscar una historia, un poema, una narración. No, queridos hermanos, cuando leemos la Biblia es para salvarnos, es por nuestra santidad, queridos hermanos. Queridos hermanos, en la primera carta de Timoteo dice la palabra de Dios, porque Dios quiere que todos se salven. ¿Y cómo me voy a salvar? Leyendo las sagradas escrituras, leyendo la palabra de Dios, alimentándome de la palabra de Dios, guiándome de la palabra de Dios. Hermano, ¿usted quiere salvarse? Pues déle un tiempo a leer, a meditar la palabra de Dios. Porque hoy en día, en este mundo, ¿verdad? Ese tiempo
el mundo como que va tomando el control de nuestros tiempos. Tantas actividades que tenemos en el día que descuidamos el amor a la lectura de la palabra de Dios. En el Catecismo de la Iglesia, en su numeral 136 nos dice: Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, porque inspira a sus autores humanos, actúa en ellos y por ellos da ahí la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. No hay error. La palabra de Dios es perfecta porque fue guiada por el Espíritu Santo a través de aquellas personas como Jeremías y Mateo. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué no es la Biblia? ¿Verdad? Para mí, como les decía, si bien es cierto, antes de conocer a Dios tenía una Biblia en casa por costumbre, ¿verdad? Porque eran los católicos de costumbre, de tradición, una Biblia que estaba abandonada, enterrada abajo de mi cama, porque no la conocía, porque no me identificaba con la Biblia, porque no me nacía nacerla, porque no me nacía leerla, porque no había tenido esa experiencia de Dios. Yo tenía ese concepto de la Biblia antes de, pero ¿qué no es la Biblia? Para conocer a una persona es necesario liberarse o desprenderse de los prejuicios y impresiones subjetivas, que se tenga respeto a ella. Y eso es lo que haremos para poder conocer a nuestra amiga, la Biblia. Lo que yo les compartía, para mí, era un libro más que estaba ahí debajo de mi cama. La Biblia no es un libro de edificación moral ni un manual de moralidad. No es un libro científico, no es un libro de historia, no es un manual de historia. El Papa Francisco explica la diferencia entre la Biblia y los libros de historia. Al igual que en los libros de historia, la Biblia contiene palabras e historias humanas, pero las palabras de la Biblia están tomadas del Espíritu Santo, la cual da una fuerza muy grande, una fuerza diferente que ayuda a que esa palabra sea semilla de santidad, semilla de vida, querido hermano. Cuando yo ingresé a la renovación carismática y tuve esa experiencia del seminario de vida, lo que a mí me impactó fue el primer tema, el amor de Dios Padre. Y aún recuerdo ese texto bíblico que quebrantó mi corazón. Esa palabra a mis 16 años me quebrantó. Lloré como un niño. Antes de formarte en el seno de tu madre, yo ya te conocía y te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Queridos hermanos, ay de mí, no me digas que eres joven, yo iré delante de ti. Ese texto, esa palabra de Dios a mí me quebrantó. Yo tuve que desnudarme delante de Jesús porque esa palabra llegó a mi corazón, porque no tenía una relación con mi padre terrenal, porque no tenía una buena relación con mi madre. Para mí Dios no existía, mucho menos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios me sanó y me liberó y me dio esa salvación, me rescató del pandillaje, del alcohol, de muchas cosas negativas que alimentaban mi cuerpo. Y gloria a Dios por la palabra de Dios que en esta noche, querido hermano, te está tocando y está tocando tu corazón. La Biblia no es un libro de literatura o de poemas, ¿verdad? Por más aquí encontramos textos bíblicos de amor, cantar de los cantares. Yo recuerdo mucho que cuando me casé, cuando llegué al matrimonio con mi esposa, estábamos viendo los detalles de la tarjeta de matrimonio para invitar a los hermanos. Tuvimos que
orar, y el Señor, si bien es cierto, nos regaló un poema, Cantar de los Cantares, pero no es eso, queridos hermanos. La Biblia es un libro de esa naturaleza porque su intención no es mostrar la belleza de los diferentes géneros literarios, sino para enseñarnos el plan de salvación que está ahí entre la historia de la salvación. Por lo tanto, querido hermano, la Biblia no es un libro de literatura ni de poemas, mucho menos un libro de filosofía. Aquí está la palabra de Dios. Ama tu Biblia, ama las sagradas escrituras. Querido hermano, esta Biblia es la Biblia del estudio. Aquí está mi nombre, Luis y Delfina. Renovación Carismática Católica, porque yo soy carismático de corazón, amo la renovación. Desde mi experiencia, desde mi experiencia con el carisma que Dios me ha dado, yo tengo dos Biblias, la Biblia del estudio y la Biblia de Jerusalén, que me permite leerla, escudriñarla para poder preparar la palabra de Dios cuando me invitan de un lugar, de una zona o de una diócesis para compartir el mensaje de salvación. Queridos hermanos, efectos de la Biblia, queridos hermanos. Yo les compartía mi experiencia a los 16 años, esa experiencia del seminario de vida, del amor de Dios, que me impactó, que me ayudó a tomar una decisión de un cambio de vida, de renunciar a los vicios, al pandillaje, al alcohol, al cigarro, ¿verdad? Tuve que tomar una decisión porque la palabra de Dios penetró, porque la palabra de Dios penetró mi corazón, porque la palabra de Dios examinó mi conciencia, porque la palabra de Dios permitió que Lucho pueda nacer de nuevo. Queridos hermanos, mi nombre es Luis Guerrero, pero los que me aman me dicen Lucho, los que no me quieren me dicen Luis. Entonces, queridos hermanos, tenemos ese ejemplo del etíope 8:37, ¿verdad? Felipe, cómo Felipe explica una parte de las escrituras. El etíope dice que iba en su coche, en su burrito, ¿verdad? Usted, hermano, que es de Cajamarca, quizás tiene sus burros, sus caballos, ¿verdad? Imagínense que usted va montado ahí, montado para ir a su chacra, leyendo ahí la palabra de Dios, pero no la entiende, ¿verdad? Y llega Felipe y comienza a explicar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:37, dice que cuando le anuncia Felipe al etíope la palabra de Dios, la primera actitud del etíope es: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y Felipe lo bautiza en el Espíritu Santo. Queridos hermanos, y en esta noche estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. Amén. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Muy bien, hermana Daisy. Amén. Muy bien, gloria a Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Claro que sí, hermano. Yo doy testimonio de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Recuerdo una experiencia cuando fuimos a hacer una misión a una cárcel, ¿verdad? Fuimos, llevamos el pan, el alimento, pero también llegamos a evangelizar, a anunciar la palabra de Dios. Recuerdo que terminamos, después de anunciar la palabra de Dios, terminamos en un momento de oración, entregando la vida de muchas de aquellas personas que estaban ahí prisioneras por ese delito, por esa falta que habían cometido. Recuerdo mucho que cuando ya estábamos por salir, un hermano se me acerca y me dice: regálame tu Biblia. En ese tiempo, querido hermano, era misionero, no tenía dinero, tenía mi única Biblia. Pero aquel hombre que llegó tocó mi corazón y mi primera actitud fue: se la entrego, escudriñala y ámala. Recuerdo que a la semana
una hermana de mi comunidad me regala una Biblia, la Biblia del estudio. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando yo salía de mis clases, cuando estaba estudiando en el Instituto de Contabilidad, paso por el Mercado Central aquí en Talara, que iba en búsqueda de comprar una fruta y me encuentro a este señor que estuvo preso. Hermano, ¿se acuerda de mí? Yo llegué a comprar mi fruta y ¿se acuerda de mí, hermano? Claro, hermano. Mire, aquí está su Biblia. Le estoy meditando, hermano. Y ahora pertenezco al Grupo Unidos de Cristo, aquí en Talara, en San Pedro. El hermano, la palabra de Dios trabajó en él. Porque la palabra da fruto, porque la palabra transforma y cambia la vida de cada uno de nosotros. Así como cambió tu vida, Hipólita, Margarita, Jimmy, Marta. También la palabra de Dios me cambió y seguirá cambiando nuestra vida, nuestro corazón, si seguimos amándola y leyéndola. Querido hermano, el ejemplo que nos pone en Hechos 8:37 es que el etíope, con tan solo escuchar la palabra de Dios, se convierte y se bautiza. Amén, gloria a Dios por la palabra de Dios, por Jesús palabra. La palabra de Dios alegra el corazón, ¿verdad? La palabra de Dios trae alegría, trae gozo a nuestro corazón, a nuestra familia. Hermanos, no tenemos que ir en búsqueda del gozo o buscar otras fuentes para ser felices. No tienes que ir al horóscopo para ser feliz, para estar pendiente de lo que te va a suceder. Yo recuerdo mucho a una hermana, que por cierto se llama Daisy, no voy a decir sus apellidos, estaba dando sus primeros inicios de la renovación y tenía una gran atadura y estaba ahí prendida del horóscopo. Y una vez el horóscopo le dijo que iba a tener un accidente y que iba a morir. La hermana estaba triste, destrozada, porque había puesto su esperanza en el horóscopo y se dejaba conducir por el horóscopo. Y tuvimos que orar por ella. Y Dios le regaló una lectura muy hermosa que hablaba que de la palabra de Dios es viva y eficaz. Querido hermano, ¿qué pasa cuando nosotros estamos tristes? ¿Verdad? Cuando tenemos a un familiar enfermo, cuando perdemos a un familiar, a un padre, a una madre, a un hijo, a una hermana. ¿Verdad que la palabra de Dios nos consuela? La palabra de Dios alegra nuestro corazón, aun cuando estamos en esa sequedad espiritual, aun cuando estamos en ese desierto, que muchas veces tenemos que pasar por ese desierto, ¿verdad? Estamos tristes, solos, a veces porque tenemos una decepción, un fracaso, porque hemos perdido el trabajo, porque quizás eres comerciante y no vendes, ¿verdad? Quizás porque has perdido el trabajo, porque no tienes dinero, no tienes para vestirte. Pero la palabra de Dios llega a tu corazón y te alegra y te anima y uno se regocija en el Señor. No hay que buscar la alegría en los placeres del mundo, querido hermano. Hay que buscar la alegría de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y esa alegría perdura para siempre. Lo que el mundo te ofrece es momentáneo, no dura, pero la palabra de Dios alegra nuestro corazón. Querido hermano, dice la palabra de Dios en el Salmo 24:19, cuando las preocupaciones me asediaban, tus consuelos me alegran el alma. Querido hermano, la verdadera alegría está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos No te avergüences del Evangelio, no te avergüences de anunciar la palabra de Dios, porque aquí está la salvación para todo aquel que cree. Nosotros estamos aquí, es porque hemos aceptado la palabra de Dios y hemos creído que la palabra de Dios nos salva, que la palabra de Dios nos sana, querido hermano. No los curó hierba ni cataplasma, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Sabiduría 6:12.
Cuando leemos, queridos hermanos, vamos a ver todas las manifestaciones de la palabra de Dios, cómo actúa, sana, libera, consuela, alegra nuestra alma, alegra nuestro corazón. Mi familia y especialmente mi esposa, estamos pasando momentos. Mi suegra tuvo hace un mes dos infartos cerebrales. Y cuando mi esposa se pone triste porque el poder recuperarse de estos dos paros cerebrales toma su tiempo. Y siento que a veces mi esposa como que quiere derrumbarse. Antes de llegar a dar este tema, mi esposa estaba llorando en cama. Y yo le decía, anímate, alégrate en la palabra de Dios. Porque si nosotros seguimos orando, si nosotros seguimos leyendo las sagradas escrituras, Dios va a seguir sanando a tu mami, a mi suegra, porque para Dios todo es posible. Levante su mano si tú crees que Jesús nos sana, que Jesús nos libera. Yo sí creo, hermano, que la palabra nos sana. Amén. Amén. Queridos hermanos, lo que les decía, la palabra de Dios nos consuela, ¿verdad? En los momentos difíciles, quizás nuestras palabras sean vanas, vacías, pero antes de quedarnos cómodamente mudos, debemos pronunciar esas palabras que salvan, que no son nuestras, sino que son del Señor. Querido hermano, nosotros en mi grupo de oración y para mí, para mi esposa, nuestra hermana Margarita Zapata, una gran servidora, una gran guerrera de Dios, falleció de cáncer. Para nosotros, y especialmente para mí, lloré mucho, porque era una gran amiga mía que me acogió desde los 16 años cuando ingresé a la renovación. Pero la palabra de Dios me ha consolado. La palabra de Dios me consuela. El día 17 celebrábamos un mes de la partida de nuestra hermana Margarita y me quedé hasta las 11 de la noche conversando con sus hijas. Y ellas me decían que su madre antes de morir las preparó para ese momento. Y me dice Lucho, mi madre tenía un amor a las sagradas escrituras. Y desde este momento, desde la partida de mi madre, lo que me consuela es Jesús palabra. Y yo conversaba con ella y transmitía una fuerza, una gran fortaleza. Humanamente no se puede, pero cuando lees las sagradas escrituras, la palabra de Dios nos consuela, nos anima, nos alegra nuestro corazón. La palabra de Dios también nos ilumina. Sin descartar la presencia del magisterio de la iglesia, la escritura nos proporciona un maestro interior. Cuando leemos las sagradas escrituras a la luz del Espíritu Santo, queridos hermanos, la palabra de Dios tiene que iluminar nuestras vidas. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 119, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Queridos hermanos, la palabra de Dios tiene que iluminar nuestro corazón. Si en este momento, no sé cómo has llegado a esta formación, no sé si hay luz en tu corazón, no sé si estás leyendo las Sagradas Escrituras, pero el único que conoce la historia de tu vida es Jesús. Él te conoce si realmente en estos tiempos, en esta semana, estás leyendo, amando las Sagradas Escrituras. Este módulo, querido hermano, es una experiencia de amor. Es una experiencia de amor a la palabra de Dios. Tiene que volver a nacernos
a leer las sagradas escrituras desde lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios es creadora, ¿verdad? La palabra crea todas las cosas. No son al inicio del tiempo, sino que también es capaz de transformar el corazón y el espíritu del ser humano, una realidad nueva. En el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Todo lo que se hizo, querido hermano, desde el principio fue por la palabra de Dios, queridos hermanos. La palabra de Dios produce fe y conversión, querido hermano. El evangelio se proclama para creer y convertirse. Les prediqué y enseñé en públicos y en las casas, exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos, a la conversión a Dios, a abrazar la fe de Jesús y reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida. La palabra de Dios produce fe, querido hermano. La palabra de Dios produce conversión, un cambio de vida. ¿Cómo era tu vida antes de? Ya no puede ser la misma, querido hermano, porque la palabra de Dios nos va transformando, la palabra de Dios va cambiando nuestra vida, la palabra de Dios transforma nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad. Yo recuerdo los primeros inicios de mi matrimonio, pues querido hermano, eran difíciles porque estábamos en esa etapa de conocernos, de estar unidos íntimamente, queridos hermanos, pero gracias a la palabra de Dios, mi esposa y yo nos fuimos aceptando tal como somos y abrazamos la fe en familia. Querido hermano, la palabra de Dios produce fe y conversión. Mi esposa, querido hermano, es fruto del primer encuentro diocesano de jóvenes en la diócesis de Piura, que fue aquí en Talara. Mi esposa es fruto de conversión de ese encuentro. En ese encuentro de 3 días, desde su juventud, aceptó a Jesús como su Señor a través de la palabra que se proclamó en ese fin de semana. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, sigue perseverando en ese camino nuevo. Yo soy testigo que la palabra de Dios produce conversión. Tengo una experiencia de un amigo mío, Juan Carlos, que él era homosexual antes de entrar a la renovación de esa promoción de esos años. Y a través de un retiro, él pudo cambiar su vida. Yo regreso a Talara después de 16, 17 años y me lo he encontrado y hemos conversado y él pertenece a Juan 23, pero ahí está, luchando y perseverando por su conversión, abrazando su fe, aún pasando momentos difíciles en su vida. La palabra es todo para nosotros, querido hermano, hermana. La palabra de Dios produce vida eterna. El que escucha y hace vida la palabra de Jesús experimenta la vida eterna, porque solo Jesús tiene palabra de vida eterna. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros nos haríamos esta misma pregunta, Señor, ¿a quién iríamos? En estos tiempos difíciles de pandemia, de enfermedad, de muerte, estamos perdiendo a hermanos y hermanas y a familias muy allegadas a nosotros, que quebrantan nuestro corazón, pero que la palabra de Dios nos consuela, nos fortalece, nos anima. ¿A dónde iríamos? Es en Jesús palabra, porque solo Jesús tiene palabra de vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres tener vida eterna, hermana Daisy? Hermana Hipólita, lee la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Acoge la palabra de Dios en tu corazón. Querido hermano,
Antes de terminar, vamos a compartir unos minutos de oración. Si el hermano de música puede acompañar con una melodía, con unos acordes suaves. Querido hermano, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús en esta noche a que cojas tu palabra, que acojas tu palabra y la pongas en tu corazón. Que en esta noche venga sobre nosotros el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios venga sobre ti, sobre mi persona y sobre cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos anime a leer las Sagradas Escrituras, a tener ese encuentro personal con Jesús palabra. Hermano, hermana, si hasta el día de hoy hemos descuidado ese amor a las Sagradas Escrituras, si no le hemos dado el tiempo que se merece, pues hoy pidamos al Espíritu Santo que nos anime, nos impulse a tener esa experiencia de las Sagradas Escrituras, ese amor a la palabra de Dios, que la palabra de Dios vaya actuando en tu vida, que la palabra de Dios vaya guiando tu servicio, tu zona, tu diócesis, que Jesús palabra se vaya manifestando en ti y en tu familia, que el Espíritu Santo hoy nos envuelva con ese amor a la oración, con ese amor a las Sagradas Escrituras. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y discernimiento para entender lo que Jesús palabra quiere de nosotros. Que pidamos al Espíritu Santo que Jesús palabra nos alegre nuestro corazón, nos anime, aumente nuestra fe, aumente nuestra fortaleza. Gracias a la palabra de Dios estamos aquí, hermano. Gracias a la palabra de Dios estamos aquí. Gracias. Gracias, Jesús palabra. Gracias porque siempre estás ahí mirando mi corazón, porque siempre estás ahí quizás interpelando mi vida. Gracias, Jesús palabra. Yo te acojo en mi corazón en esta noche y hago ese compromiso de poder amarte, de poder leer y poner en práctica la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Hermano, hermana, yo te animo en el nombre de Jesús a que asumas un compromiso en esta noche de leer tu Biblia, esa Biblia que está sobre tu pecho, como aquel discípulo amado que en la última cena se regocijó en el pecho de Jesús, porque sabía que en el pecho de Jesús estaba el corazón misericordioso y amoroso de Jesús. Acoge la palabra de Dios en tu corazón para que la palabra de Dios viva en ti y seamos uno solo en Jesús. Ahora vas a abrir tus ojos muy suavemente, querido hermano. A ver, abre tus ojos, levanta tu mirada en el nombre de Jesús. A ver, todos lo hacemos y vamos a darle un fuerte. Abre tu audio, ¿verdad? Somos 11, 17 o 20. Abre tu audio, ¿verdad? Y dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios, que todos los miembros de tu familia escuchen que tú amas a la palabra de Dios, querido hermano. Vamos, hermanos. Queridos hermanos, ha sido una gracia de Dios haber compartido con ustedes la palabra de Dios. Muchas bendiciones, hermana Daisy, el hermano Lucho, siempre al servicio de la renovación carismática católica. Amén. Gracias, queridos hermanos.